¿Qué aspectos de la historia humana intentan, a tu juicio, ocultar preferentemente los poderes establecidos? Bueno, evidentemente todos aquellos aspectos que le resten o amenacen con restarle poder al propio poder. Ahí, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, pues hablar o intentar husmear en la posibilidad de un posible, valga la redundancia, gobierno planetario supranacional, pues es un tema prohibido y escabroso, aunque real. Luego cualquier indicio que ayude al ser humano individual y colectivamente a liberalizarse, a liberarse como individuo, a superarse personalmente, también es un peligro en potencia para cualquier poder que prefiere a sus súbditos en un estado de letargo pseudo intelectual, pero letargo de atontamiento, podemos decir, para que no despierte a una realidad de una independencia individual que no necesita de ningún poder ni de ningún gobierno en sí para llegar a su plenitud. Ni te diga lo que tengas que hacer. Y ahí yo, no sé, aconsejo siempre que cada uno de nosotros esté en el trabajo que esté, se abstraiga, si puede cada día, y si no puede cada día, cada semana, pero una vez, de vez en cuando, se aísle de todo y se analice a sí mismo si lo que está haciendo lo hace porque él desea hacerlo, o si hay algún elemento externo que le induce a actuar de la forma que está actuando. Y si hay un elemento externo, fuera, que corte y vuelve a ser el mismo. O sea, más vale no ser nada que ser algo en manos de otro. Bueno, entonces dentro del grupo, si ya están dentro, al menos que se plantean su propia libertad dentro del grupo, siempre. O sea, si hay unas normas que se dan en el grupo, de que todos tenéis que hacer esto, o no hagáis esto, entonces es malo. Es decir, si uno no continúa siendo libre, si se te dan unos consejos, y estos consejos los puedes seguir libremente, adelante. Si se te dan órdenes, fuera en el mismo momento en que se da una orden. Su gran revista, que ha estado 6 años en los kioscos y que se marchó de ellos por vergüenza, por decencia y por honestidad. Podía haber seguido mucho más tiempo, pero para eso tenía que haber engañado, tenía que haber mentido y fabulado. Y Andreas Faber-Kaiser no es capaz de una cosa así. Andreas, buenas noches y bienvenido a Enigmas. Hola, buenas noches y muchas gracias. Bien, Andreas es noticia estos días, y lo es, además de por su reconocida honestidad, algo que ya no se lleva, algo que ya no se estila, lo es porque acaba de sacar un libro en Editorial Planeta, Las nubes del engaño. Las nubes del engaño son, para mí, todas aquellas que nos han metido encima de las cabezas durante siglos, haciéndonos creer que era divino, algo que muy posiblemente no sea más que una tecnología procedente de una inteligencia superior a la nuestra, que ha convenido disfrazarla de divinidad durante todos estos siglos y que hoy en día estamos desenmascarando como simplemente procedentes de unas inteligencias superiores, por lo menos en el plano tecnológico, a nosotros, que conviven con nosotros siempre, que según mi hipótesis, como siempre, provisional, actualizada a hoy, nos fabricaron, no ya nos crearon, sino nos fabricaron en una época remota, y que desde aquella fabricación no han dejado de estar lejos de nosotros en ningún momento. Las nubes de engaño son aquellas que, por ejemplo, en el caso cristiano, aparecen en la Biblia, en otros textos y en otras religiones aparecen en otros legados antiguos. En el caso de la Biblia, todos los aficionados al tema conocen de sobras las nubes que aparecen inteligentemente guiadas ante el pueblo de Israel y en otros pasajes bíblicos. Sino que Andreas Faber-Kaiser avanza algo más y, en fin, habla de manipulación. Alguien juega con nosotros y él trata de demostrarlo, y yo creo que en Las nubes del engaño casi lo demuestra, o al menos nos deja una tremenda inquietud en el espíritu, una tremenda inquietud porque uno se da cuenta, como ya dijo el conocido Charles Fort, pues que estamos como en un corralito metidos y da la impresión de que alguien nos vigila, nos controla, nos da de comer y nos engorda. ¿Pero para qué? Ese es el gran enigma, que no lo sabemos. Denuncia muchas cosas importantísimas. Es que a través de la historia alguien nos ha estado manipulando, alguien nos ha estado manejando. Entonces sí, hablemos globalmente de esta gran manipulación, que a través de imágenes, que a través de luces hemos sufrido, padecido o quizá para algunos disfrutado, no lo sé.
Bien, te voy a dar un par de citas primero. Por ejemplo, Benjamin Disraeli, en el siglo pasado, en su obra Königsberg, ya dice que el mundo está gobernado por personajes muy diferentes de aquellos que creen los que no están detrás de las cortinas del teatro. Que realmente los gobernantes no son quienes gobiernan este mundo. Esto estoy absolutamente convencido hoy en día. Hay una correspondencia de la secta de los Illuminati, los Iluminados, concretamente entre un italiano Mazzini y un inglés Pike en el siglo pasado, hace más de 100 años, en que ya están diseñadas las 3 guerras mundiales, las 2 que conocimos y una que tiene que venir. Y muy concretamente con los motivos para los cuales se han diseñado estas guerras, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial para debilitar a Europa, la Segunda Guerra Mundial para fomentar la creación del Estado de Israel, y la Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no llegue, para usar el Estado de Israel para enfrentar el mundo del judaísmo con el mundo islámico y provocar una tremenda guerra de destrucción planetaria. En el año 1981, o sea, hace 3 años, apareció un libro interesante, Life Itself, La vida misma, de un autor muy conocido, que es Francis Crick, que fue el premio Nobel que descubrió la estructura del ADN, un bioquímico inglés. Y en esta obra él afirma, hace escasos 3 años, que fuimos creados por una supercivilización del espacio, creados, fabricados, que en la Tierra hubo una siembra, una infectación de la masa originaria terrestre con unos microorganismos programados para que en un futuro fabricaran al ser humano a partir de estos microorganismos. Esto hace 3 años, pero resulta que el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los quichés, una de las ramas de la gran familia maya centroamericana, ya dijo esto hace miles de años. Y recuerdo el Popol Vuh porque es el libro, es el legado histórico que mejor resume todas las tradiciones antiguas del planeta en cuanto a la creación, la formación del ser humano. Desde Oceanía hasta África, hasta el origen de las tradiciones germánicas, hasta América, todos vienen a decir lo mismo, que vinieron unos seres volantes cerca de este planeta y aquí infectaron la sopa original de este planeta con un germen que daría fruto a una raza inteligente. El Popol Vuh es el más gráfico de todos estos legados, pero resume a todos los demás. O sea, no es que sea una versión distinta, sino simplemente la más gráfica. Y la resumo rápidamente. El Popol Vuh dice que los hacedores, los fabricadores, no habla de dioses, sino de hacedores, fabricadores celestes, quisieron fabricar un muñeco que les adorara y les nutriera, les sirviera de alimento en este planeta. Entonces fabrican un muñeco de madera que funciona perfectamente, se mueve y funciona bien. Lo único que no tenía inteligencia. Entonces ellos reaccionan una asamblea entre ellos, los fabricadores, y dicen, bueno, nos ha salido perfecto, pero no nos adora. No es inteligente, por lo tanto no nos adora como sus creadores, como sus formadores. Por lo tanto no nos sirve. Entonces el diluvio, según el Popol Vuh, nace de la destrucción de este primer intento. Además ellos dicen, fue solamente un intento, un proyecto de humanidad. Lo destruyen con el diluvio y entonces intentan un nuevo ensayo y fabrican un muñeco perfecto que ve tanto como ellos, oye tanto como ellos y tiene la inteligencia misma de ellos. Está hecho a imagen y semejanza total de los formadores, de los hacedores. Entonces esto tampoco les interesa, vuelven a hacerlo al consejo y dicen, bueno, este es perfecto, nos sirve, pero se entera de nuestro juego, entonces no nos interesa. Entonces reduzcámosle la vista, literalmente, dicen, reduzcámosle el oído y reduzcámosle la inteligencia para que solamente sepa una parte de la realidad. Y entonces le ajustan este muñeco, le ajustan las clavijas como nosotros ajustamos el motor de un coche de carreras, lo ajustamos tal vez para que no corra tanto. Y bueno, este muñeco perfecto reajustado somos nosotros hoy en día. Y bueno, esto que empieza con el Popol Vuh, con el origen de la humanidad en todas las antiguas tradiciones, acaba en, por ejemplo, un libro como el del premio Nobel Francis Crick, pues confirmando que según sus estudios fuimos fabricados. Sí, por nuestra parte sí, o sea, desde nuestra óptica sí, o sea, lo que venía de arriba necesariamente, como no era algo que se podía cotejar porque no había elementos de juicio, de comparación con nada, pues necesariamente tenía que ser algo que procedía de la divinidad, de un origen absolutamente superior al humano.
Desde el punto de vista de los hacedores, ¿por qué fomentaban la idea de la religión en el ser humano? Esto para mí sigue siendo un enigma. Pero se adivina un feudalismo cósmico muy claro. En el caso de la religión cristiana, el Yahvé es un señor feudal que guía a un pueblo y le promete una protección y una protección a rajatabla contra sus enemigos, contra cualquier incidencia negativa, a cambio de una adoración permanente y de una fe ciega en lo que le dice este ser Yahvé, que en modo alguno Yahvé se puede confundir jamás con la idea de una divinidad, origen y fin, o simplemente eternidad. Es un ser absolutamente cruel que no sé, en la persecución, por ejemplo, de los egipcios al pueblo de Israel en su huida acaudillados por Moisés, la nube de Yahvé que sirve de guía en un momento dado pues persigue a los egipcios. No solo los combate para que no persigan a los israelíes, sino que en su huida de los egipcios hacia Egipto, al darse cuenta que no tienen nada que hacer, se produce un ensañamiento de Yahvé con ellos que los aniquila incluso en su huida, que esto ya no se hace en ninguna guerra. Se recurre al terror, el mismo Yahvé lo dice en los textos bíblicos: enviaré a mi terror delante tuyo, delante del pueblo de Moisés, contra los jebuseos, contra todos los pueblos que se te opongan en tu camino. Es decir, esto jamás puede ser un Dios. Bueno, y esto es la parte cristiana. En América los aztecas tienen a Huitzilopochtli, que efectúa exactamente lo mismo con el pueblo azteca. También les lleva a través de un éxodo, vagando durante años por tierras americanas hasta establecerse en México. También hay una guía, en lo que la nube es para los cristianos, en México para los aztecas es un águila negra que les guía, y hasta tienen un chisme parecido al Arca de la Alianza, por el cual se ponen en comunicación con su Dios. Entonces los esquemas se repiten a nivel planetario. Yo no creo que una religión sea tan independiente de otra, sino que todos obedece a un plan muy bien urdido y muy bien estudiado y preconcebido. Y el mismo Buda tiene concatenaciones con Jesús absolutamente claras desde su misma madre, desde el mismo nacimiento. Hay muchas similitudes. Y por ejemplo, lo que antes dije del muñeco ajustado que cita el Popol Vuh, en el Corán, en el texto sagrado del Islam, aparece lo mismo. También se le dice a Mahoma que forma parte de una raza fabricada a la cual solo se le permite ver una mínima parte de la gran inteligencia que existe en el universo. Popol Vuh cita clarísimamente que el poder se obtiene en Oriente, y no es el Oriente americano, sino el Oriente pasado el Gran Mar. Cita que hay una separación de las aguas, exactamente la del pueblo de Israel y de Moisés al huir de Egipto. Cita que hay un pasaje en Oriente en donde se separan las aguas y se camina sobre piedras secas entre los muros de aguas. Y cita algo más asombroso todavía, que en Oriente los sabios adoran a una piedra conocida por el nombre de Ka'aba en el Popol Vuh, que es la Kaaba del Islam. El proyecto es antiguo, es del año 49, comienza en el año 49, pero no se conoció hasta 1975 a nivel público. En 1975, una serie de periodistas americanos logran obligar a Stansfield Turner, entonces director de la CIA, a que explique ante el Congreso americano por qué se suicidó una persona en acto de servicio, que esto era algo que no cabía en la cabeza de nadie, como alguien en acto de servicio llega a suicidarse. Bueno, cabía en la cabeza, por ejemplo, de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero en Estados Unidos en el 73 no. En 1973 Frank Olson era un hombre al servicio de la CIA que experimentaba con drogas en su propio cuerpo y dentro de un amplio programa de control mental. O sea, estaba experimentando concretamente el LSD, cómo podía afectar a las reacciones mentales del cerebro humano. Este hombre se suicida y la CIA aquí creo que cometió un error, un desliz, al afirmar que murió en acto de servicio. Unos periodistas no se tragaron esto de suicidarse en acto de servicio, como digo, entonces obligaron a que 2 años más tarde, en 1975, el director de la CIA tuviera que declarar. Entonces salió
a relucir toda la historia de MKUltra, que nace en sus principios en la acusación y en el interrogatorio al cardenal Misenci en Hungría, perdón. Y bueno, porque ahí se dio un caso de que el primado de Hungría, Misenci, confesó hechos que no había cometido. O sea, fue un interrogatorio por parte de los rusos en el que él se confesó realmente culpable de hechos que vamos que todo el mundo le dejaron asombrado de que se confesara culpable de ellos. Entonces, en los servicios de inteligencia americanos adivinaron por ahí que los servicios de inteligencia rusos estaban aplicando un lavado de cerebro y les interesó este lavado de cerebro. Entonces, en principio, ahí nace el proyecto de MKUltra como un proyecto de defensa para averiguar qué es lo que sabían los rusos. Pero claro, en cuanto uno se mete en estos campos, automáticamente, quiero decir, los servicios de inteligencia o servicios militares de un país o de una superpotencia en este caso, lógicamente aprenden para aplicar ellos, no solo para saber lo que sabe el otro, sino para superarlo en estos conocimientos. Entonces nace un amplio proyecto, al darse cuenta los americanos de que se puede conseguir por este medio, y un psiquiatra de la Cornell University, entonces amigo del anterior director de la CIA, Alan Dulles, crea una sociedad, por indicación de Alan Dulles, lógicamente, con el nombre de Society for Investigation of Human Ecology, Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, que no fue nada más que una tapadera, además con el nombre ecológico, de la aplicación y el ensayo de todo tipo de experimentos mentales con el ser humano. Bueno, ahí nace el MKUltra. El MKUltra, no sé, te puedo decir que en su momento álgido de 1952 a 1965 se invirtieron en este proyecto 1.500 millones de pesetas, que hubo unos 185 investigadores o sabios adscritos al proyecto, que se efectuaron 149 experimentos distintos en 44 universidades e institutos americanos, en 15 fundaciones, que eran otras tantas tapaderas, en 12 hospitales y en 3 penitenciarías. Hablando de penitenciarías, uno de los ensayos que se realizaron dentro de este programa de control mental, en esta ocasión no americano, sino alemán, fue, por ejemplo, el suicidio inexplicable, absolutamente inexplicable por simultáneo, en celdas absolutamente aisladas, de los últimos encarcelados de la banda Baader-Meinhof en Stuttgart, hace pocos años. Fue en el año 78, creo que fue, el suicidio colectivo de la Guayana, el famoso templo del pueblo de Jim Jones, fue un desenlace fatal, o sea, perfecto para los servicios de inteligencia, por cuanto funcionó a la perfección, de cómo 900 personas, y poco importa el número, porque ya lo digo en el libro, si hubieran habido 9.000, no 900.000 en la selva de Guayana en aquel momento, pues se habrían suicidado los 900.000. Es crear la chispa y corre sola y en 1 hora o 2 horas se suicidan todos. Misterio sobre misterio. Todo no se puede contar porque todo no se sabe. Pero queda claro que lo que ocurrió en la antigüedad, de alguna forma está volviendo a ocurrir. Sí, y aquí es donde, antes me preguntaba si los dioses siguen aquí o por qué ya no son dioses, que en la antigüedad solo podían ser interpretados como dioses o como divinos unos fenómenos que el hombre pues no podía comparar con nada más, entonces eran necesariamente divinos. Cuanto más estamos nosotros avanzando en el conocimiento tecnológico de poderes mentales, etcétera, pues estamos descubriendo que lo que era divino pues lo estamos comenzando a hacer nosotros. Entonces, o nosotros nos estamos transformando en dioses o estos dioses no eran tales dioses. Sí, por además hay un peligro grave y vamos derechos hacia ahí, que es que estamos dejando de ser todos los naturales que éramos y nos estamos mecanizando y ordenizando, si se puede decir así, cada vez más. Quiero decir que el hombre se está convirtiendo en máquina, no por sí mismo, sino por los utensilios que está usando, que cada vez el ser humano depende más de elementos, como antes tú decías, el teléfono, o la radio misma, o las calculadoras electrónicas, o el ordenador, y estamos dejando de cultivar nuestras facultades para entregarnos. Por ejemplo, en la antigüedad, si no había teléfono, no había cartas, no había correo, no había formas de trasladarse rápidamente de un país a otro o de una ciudad a otra, pues era lógico que el hombre tuviera que recurrir a la telepatía, por ejemplo. Y todo esto se ha ido atrofiando porque hemos usado elementos de ayuda externos. Por ejemplo, en el Kennedy Space Center en Estados Unidos se está aplicando ya, hay un proyecto que se llama Expert Systems, sistemas de expertos, que es una aplicación de inteligencia artificial
¿En dónde? A determinados profesionales, médicos, químicos, expertos en cualquier campo, se le está pasando todo lo que ellos saben en su cerebro, todo su conocimiento a ordenadores, porque el ordenador lo va a conservar cuando se muera aquel médico. Si un médico tiene un conocimiento adquirido durante una vida, esto se pasa a un ordenador, todo lo que sabe, y sumado a la experiencia de otros médicos, es un súper ordenador médico para cualquier emergencia. Así con varios campos, como la medicina pues es más claro tal vez para entender. Y bueno, nos estamos entregando a la maquinaria. Y bueno, con la conquista especial más que se nota más que... Da la impresión de que alguien nos lo ha entregado porque conviene en algún programa, en algún plan, interesa que el hombre, bueno, pues tal vez se entretenga con eso, o tal vez conviene que nos atrofiemos, que no pensemos demasiado y que juguemos y que entreguemos nuestra propia experiencia, la entreguemos al ordenador. En definitiva tal vez es que si servimos de alimento para alguien, tal vez la inteligencia sea el producto último que alguien nos vampiriza. ¿Pudiera ser en tu criterio? Sí, puede ser. Bueno, también estoy bastante de acuerdo, por ejemplo, con Salvador Freixedo con su teoría de la secreción que segregamos, que no conocemos, alguna energía que segregamos cuando estamos sufriendo, que él lo aplica como una explicación del gran sufrimiento que existe en el mundo, que se fomenta en este planeta, porque lo que estamos segregando mientras sufrimos debe alimentar a alguien. No sabemos cómo, pero bueno, sería una explicación lógica, sí. Sí, y además tienes razón, porque aquí hemos hablado alguna vez de las endorfinas endógenas, que, como todo el mundo sabe ya, son las drogas que produce el cerebro ante las cosas placenteras. Sin embargo, cuando sufrimos, pues tal vez segreguemos esas extrañas y sutiles energías que aprovecha alguien, pero no nosotros, porque nadie quiere sufrir. Sí, Sin embargo, todos sufrimos. Exacto, todo el mundo quiere ser feliz y en cambio hay un fomento permanente de la infelicidad en guerras, o en tragedias personales, o en estados de ánimo de las personas que son de hecho inexplicables en un plan bien trazado para la fabricación de un ser, o no sé, o sea, no es un plan ideal el que hay con nosotros. Por esto yo hablo de un juego siempre, porque pienso que alguien se está llevando un juego sucio con nosotros. Ocurre, en lo del control, antes hablábamos de Jim Jones en la Guayana. El senador americano Leo Ryan, que fue a investigar toda la historia de lo que estaba sucediendo en la Guayana y que acabó siendo asesinado ahí mismo, fue el que desencadenó que se relacionara con el proyecto de MKUltra todo lo de la Guayana, por cuanto sus hijos, claro, investigaron su muerte y llegaron a la conclusión de que formaba parte todo aquel montaje de la Guayana del proyecto de MKUltra. Pero lo curioso, que no lo digo en el libro, porque esto me enteré después, ahora, hace 3 meses, lo curioso es que una de las hijas que decidieron hacerle un juicio al gobierno americano por este asesinato de su padre dentro del proyecto de MKUltra, una de estas hijas, Patricia en concreto, Patricia Ellen Ryan, hoy en día está como un miembro más activísimo en una nueva secta que está al norte de California, y que te soy sincero, me he olvidado del nombre ahora, o sea, no es que no lo quiera decir, es que me he olvidado. Pero bueno, lo curioso es esto, que una persona que se ha dado cuenta de que su padre ha sido muerto dentro de este experimento mental, hoy en día, después de haber hecho la denuncia, ha retirado la denuncia, los hijos de Ryan, y ella forma parte de una nueva secta en California. Que claro. Sí, que el peligro de las sectas es inmenso y es peor que la droga realmente. Te diré que en estos momentos sé que hay un determinado grupo político español que por lo menos, pues va a hacer una interpelación, no sé si en el Senado o en el Parlamento, pero te puedo decir ya que hay alguien en España muy inquieto con el tema de las sectas. Me lo comunicaba hace muy poquitas horas que pensaban ponerlo en marcha, y pensaban ponerlo en marcha además con toda la fuerza judicial que se pueda para investigar todo esto. No creo que van a conseguir mucho. Sí, es lo que te voy a decir. Si me dejas adelantar el resultado, no van a contestar, como no contestaron a Mújica cuando preguntó lo de los ovnis de Manises en el Parlamento, y como nadie todavía ha contestado porque hubo 300 y pico de muertos a raíz de un síndrome tóxico que con la colza creo que muy poco tiene que ver. Efectivamente, parece que tiene muy poco que ver. Y sabes que hubo muchas sugerencias por parte de personas aisladas, sugerencias que llegaban antes de que se hablara de la colza, cuando simplemente había surgido el síndrome. Ya había sugerencias que señalaban a determinados puntos. Bueno, no vamos a complicar un asunto que está muy complicado en estos momentos, pero que efectivamente, tú lo decías,
parece que ahora, en definitiva, la cosa no tiene nada que ver. Yo creo que jugamos, o juegan, mejor dicho, con armas muy peligrosas. Sí. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, en este caso son ensayos clarísimos. Para mí, clarísimos. Ensayos de cómo no destruir todo lo que se ha creado en este planeta y sí destruir al enemigo. Han oído ustedes, señores. No hace falta la bomba de neutrones, hay sistemas más baratos. Sí, o sea, si en el sur de Alemania sueltan los contenedores que tienen de armas, bueno, de bacterias y de arma química, es que no hace falta ni las cabezas del SS-20, ni misiles, ni pimientos en vinagre. Sí. Las nubes de Gaño es la historia hasta el siglo XVII, y la segunda parte se llama Fuera de control. Es todo aquello que no controlan quienes quisieran controlarlo todo, y aparecerá en septiembre y va hasta el año 84, hasta hoy mismo. Quería decir, ya que dices esto del escalofrío que van a sentir algunos lectores, de lo controlados que estamos, que ahí, no sé, recomiendo una vez más, porque intuyo que esto es casi el final de lo que vamos a decir aquí, que cada cual individualmente, de tanto en tanto, y si lo hace cada día mejor, se separe de lo que está viviendo, se aísle un momento, que sean 5 minutos, y piense si lo que está haciendo lo quiere hacer por él mismo, o lo está haciendo porque se ha visto inducido o movido a hacer aquello. Que siempre sepa si lo que está haciendo es un acto libre o es un acto obligado. Si es obligado, que huya lo más rápidamente posible. Bueno, me da la impresión, escuchándote, que hay un nuevo Andreas Faber-Kaiser, que hay un nuevo Andrés que ha surgido, pues tal vez de una serie de experiencias vitales, un nuevo Andrés que surge con un nuevo empuje, pero también con una nueva filosofía, una nueva forma de ver la vida. ¿Es cierto eso o es una imaginación mía? Sí, es cierto. O sea, me he dado cuenta, te lo explico, a ver, que lo que yo buscaba, que es el por qué existimos y a dónde vamos, que era una ambición muy grande a nivel universal, saber qué es el universo y, bueno, si hay gente ahí fuera que viene aquí y tal. A base de investigar esto me he dado cuenta que el juego está mucho más cerca. O sea, que sí que existe este juego de fuera, pero es demasiado ambicioso para una vida, entonces ahí no voy a llegar. Entonces me voy a concretar mucho más en ver el juego que se llevan aquí con otros, que es una delegación del juego de fuera, no es nada más, es una concreción en este planeta de lo que puede estar pasando a nivel universal o cósmico. Entonces, como este planeta lo tengo más a mano, y aquí estoy convencido de que hay unas manos que se mueven detrás de todo el juego, que son localizables, no creo que sean tan etéreas. Entonces creo que se puede hacer mucho.